Pues en esta mañana estamos ya con el mensaje para bendecir la ciudad. Y el mensaje de esta mañana lleva por título Atrapando a Dios. Atrapando a Dios. Y nos vamos a basar en el libro de Juan capítulo 11, versículo 45. Y quiero hacer un poco de historia en este pasaje, porque en esta mañana en la audiencia que nos siguen a través de este programa, Bendiciendo la Ciudad, hay personas cristianas y no cristianas. Pues para todos ustedes, todos de alguna forma estamos buscando atrapar a Dios. ¿Y de qué forma puedo yo atrapar a Dios? En esta mañana quiero traer una enseñanza. Es una enseñanza, porque vamos a utilizar mucho la Biblia. Por eso le pedí por favor que usted fuese a buscar su Biblia y usted busque un papel y busque un bolígrafo y empiece a tomar nota esta mañana, porque creo que es relevante, es importante, es trascendental que usted pueda escuchar y que pueda anotar. Tengo una filosofía muy particular que digo que lo que se anota no se olvida. Si usted logra anotar todas las cosas, a usted es muy difícil que se le pueda olvidar lo que usted anota. Por tal razón las cosas se escriben para que no se olviden en el tiempo. Por eso conocemos la historia. La historia la conocemos porque grandes hombres tuvieron que transcribir la historia. Conocemos la historia de 1811, encontramos la historia de la reforma, de tantas cosas, es porque los escritores transcribieron y hasta el día de hoy, pues usted y yo podemos saber lo que pasó en años que nosotros no estábamos. Por eso que la historia es muy importante y la transcripción de las ideas en una hoja es muy importante porque no se olvida. Volvemos al tema entonces. En esta mañana vamos a hablar atrapando a Dios y quiero hablar de tres cosas elementales. En el libro de Juan capítulo 11 versículo 45 empieza la historia con lo siguiente. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y se la dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no solo lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Dos conceptos que quiero tomar de este pasaje, o dos palabras importantes. Las otras las vamos a ir narrando a medida que entremos en la historia, para que entendamos algo muy importante. En la escritura, el contexto donde nosotros empezamos a leer este pasaje sucede después que Jesús resucita a Lázaro. Lázaro estaba muerto, Jesús lo resucitó. La vida social de Lázaro y de Jesús
pues continuó adelante. Pero encontramos que el milagro que Jesús hizo resucitando a Lázaro, realmente esto empezó a correr por todo el pueblo y el pueblo empezó a escuchar la fama de Jesús sobre cómo Jesús había levantado a Lázaro. Pero es importante entender esta mañana que cuando llega Jesús, en ese contexto había un sectarismo y la Escritura narra que habían los fariseos y los principales sacerdotes que explicaban y que colocaban al pueblo la enseñanza de dónde estaba Dios, quién era Dios, dónde podíamos conseguir a Dios. Así que los principales sacerdotes y los fariseos vieron como que cuestionada su creencia, su imperio religioso, y cuando ellos observaron que la gente solo hablaba del milagro que Jesús había realizado en la vida de Lázaro, esta gente armaron un complot. Dice que acordaron, se unieron, hubo acuerdo entre ellos, pero el acuerdo que ellos tuvieron fue de matar a Jesús. ¿Por qué querían matar a Jesús? Querían matar a Jesús porque lo que Jesús había traído como el nuevo evangelio, como la nueva noticia, como el nuevo poder de Dios, contrarrestaba la religiosidad de los fariseos y de los principales sacerdotes, que eran los que enseñaban al pueblo sobre la religión, sobre dónde estaba Dios. Y encontramos entonces que Jesús se estaba convirtiendo en un desafío para ellos. Ellos acordaron un plan. Y dentro del plan que ellos acordaron era que estaban tratando de esperar cualquier información donde Jesús estuviese para irlo a buscar y prenderle. Yo busqué la palabra atrapar, prender, porque es un sinónimo. Prender es un sinónimo de la palabra atrapar. La palabra atrapar la busqué en el diccionario, y en el diccionario la palabra atrapar quiere decir agarrar alguna cosa o coger algo que huye. Este es el concepto que le da el diccionario secular a la palabra prender, atrapar. Pero quiero decirte esta mañana algo muy interesante que se ve y que se observa en la vida de estos religiosos. En el tiempo de hoy encontramos también hombres religiosos, personas que no están siguiendo a Dios, sino que están siguiendo una religión. Por eso el tema de esta mañana es atrapando a Dios. Esta mañana yo quiero enseñarte que tu principal objetivo y propósito es atrapar a Dios y no atrapar a una religión. La religión no salva. Si tú entras al evangelio, te sale del evangelio. Porque el que entra al evangelio se sale del evangelio. El evangelio no se entra al evangelio. Cuando tú y yo entramos a la vida de Dios, entramos al evangelio. Cuando tú y yo buscamos de Dios, automáticamente hay una transformación. Esto no se trata de meterse o de salirse al evangelio. Se trata es de una conversión, de una transformación de vida en la vida de las personas. Hoy te vuelvo a repetir, ¿a quién estás atrapando? Nuestro principal objetivo es atrapar a Dios. Ahora, encontramos en este pasaje que los principales sacerdotes y los fariseos estaban siendo cuestionados por la enseñanza de Jesús. Era una enseñanza veraz, era una enseñanza de verdad, era una enseñanza que él llevaba a la práctica y que la revelación y la unción y la presencia de Dios estaba con él. Resucitar a una persona no era cualquier cosa. Encontramos un hombre entonces que vino a predicar un evangelio diferente al que predicaban aquellos religiosos de aquel tiempo y resucitaba a los muertos. Yo creo que este es el tiempo, pastor, este es el tiempo, ministro, que Dios ha preparado para que tú te levantes en medio de tantos religiosos. ¿Por qué religioso? Te voy a contar algo que dice esta historia que de repente no se puede extraer muy fácilmente, pero quiero que lo veas. Te voy a llevar a ese lugar.
Cuando tú y yo analizamos en el pasaje, en este pasaje encontramos que los sacerdotes estaban buscaban a Jesús, pero el versículo 56 del capítulo 11 de Juan, escucha lo que dice: y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo. Escucha bien lo que te voy a decir. Buscaban a Jesús estando ellos en el templo. Supuestamente cuando usted está en el templo, ¿quién está con usted en el templo? Está Jesús, está Dios, está la mismísima presencia de Dios. ¿Y qué quiero decirte con esto? Lo que quiero decirte es que hoy muchas personas están en los templos adorando a Dios y Dios no está en esos templos. Usted dirá: pastor, ¿cómo usted dice eso? Se lo digo. Hoy personas están en los templos y Dios no está en los templos. ¿Sabe una cosa? Cuando usted y yo seguimos a Dios de forma religiosa, Dios no está en los templos hechos por manos de hombre. Dios está en el templo. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones, vive en nuestras vidas. Y quiero que entiendas esta preciosa mañana que no es un templo lo que a ti te puede salvar, es Jesucristo que viva en tu vida. Ahora, dice que los fariseos estaban en el templo. Imagínate, los fariseos estaban allí. Ellos vivían en el templo, eran muy religiosos, eran muy a las cosas de la ley, eran muy apegados. Cuando usted estudia la vida de los principales sacerdotes, Caifás, que era el sumo sacerdote, y los fariseos, quiero decirte que eran personas sumamente religiosos. Yo me imagino a esta gente tratando de seguir a Dios, buscando las señales, porque quiero decirte que los profetas ya habían dicho que venía el Hijo de Dios, y ellos, como parte de la religión y de la teología de estudiar a Dios, sabían lo que decían los profetas. Sin embargo, estaban en el templo adorando a Dios, pero Dios no estaba en el templo. Dios estaba en las calles sanando a los enfermos. Dios estaba a través de Jesús en las calles sanando a los leprosos, sanando a las personas enfermas, mientras ellos estaban equivocados, estaban en el templo de repente adorando. Tienes que tener cuidado, estamos viviendo los últimos tiempos. De repente tú creas que estás adorando a Dios en el templo y Dios no está en tu templo. Dios está en las calles. Dios está buscando a las personas que están tratando de suicidarse en este momento. Jesús está en las calles. ¿Y por qué te digo esto? Porque más adelante cuenta la historia en el capítulo 12, versículo 2, que no forma parte de esto, pero quiero dártelo como una prueba de que Jesús entra a Jerusalén y la gente le colocaba palmas y la gente venían y decía: Hosana, Hosana, Hosana. Y saben, en el templo estaban esperando a Jesús. Jesús estaba haciendo la entrada triunfal en Jerusalén. Estaba con el pueblo, mientras que los religiosos estaban esperando a Jesús en el templo. ¿Sabe una cosa? Hay dos formas que usted y yo podemos atrapar a Dios en esta mañana. Los principales sacerdotes no querían atrapar a Jesús para que Jesús le ministrase o para tener una convicción segura de lo que Dios quería para esos tiempos. Ellos querían atrapar a Jesús, era para matarle. Los principales sacerdotes querían atrapar a Jesús para matarlo. ¿Y sabes algo? Hoy muchas personas están intentando atrapar a Dios en su vida porque quieren que Dios les regale un carro. Quieren atrapar a Dios porque quieren que Dios les regale una mejor esposa. Quieren atrapar a Dios porque quieren que Dios le dé una empresa. Quieren atrapar a Dios porque quieren que Dios los saque de abajo. Yo quiero decirte una cosa. Quiero hoy que tú entiendas perfectamente bien que si tu razón va a ser atrapar a Dios, tu objetivo principal debe ser que atrapar a Dios, pero para que Dios viva en tu corazón, viva en tu templo, viva en tu familia, viva en tus planes, viva en tu conciencia. Entonces dice acá que estos hombres enviaron
y estaban esperando solo la noticia a ver dónde estaba Jesús para prenderle. La palabra prenderle es atraparle. Yo creo firmemente que allí, de aquel lado del receptor, hay personas que quieren realmente atrapar a Dios, atrapar la presencia de Dios. Tenemos que atrapar la presencia de Dios. Y atrapar la presencia de Dios se requiere de muchas cosas. Porque quiero decirte estas 3 cosas que quería decirte. 3 aspectos importantes que quería tocarte. Número 1, no importa cuánto puedes orar tú. No importa cuánto puedes orar. Pero quiero decirte algo, perdóname lo que te voy a decir. Pero usted puede orar mucho, sin embargo, Dios puede estar en las calles. Dios no puede estar donde tú estás. Usted puede, de alguna forma, leer la Escritura, ser un erudito, tener todo el conocimiento, y sin embargo, Dios no puede estar allí. Usted puede también trabajar mucho para Dios. Número 1, orar, leer la Biblia y trabajar mucho para Dios. Sin embargo, Dios no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Ahora, pero en las Escrituras encontramos a un hombre que atrapó a Dios. Muchos los atraparon. Abraham atrapó a Dios por la fe. Hubieron muchas personas que atraparon a Dios. Y esta mañana yo quiero decirte que tú puedes atrapar a Dios en este momento. Atrapa a Dios por medio de los problemas que tú puedes tener. No importa la circunstancia, Dios puede hacer de tu circunstancia algo sobrenatural esta mañana. Pero hay alguien en la Biblia, aunque los fariseos, oído a esto, aunque los fariseos y los principales sacerdotes querían atrapar a Jesús para matarle, dije que hoy muchas personas están intentando atrapar a Dios para sus propios intereses. Pues quiero decirte que en las Escrituras, en la Biblia, hubieron hombres que atraparon a Dios, atraparon la presencia de Dios. Y uno en especial, quiero hablar de ellos, Jacob. En el libro de Génesis capítulo 32, quiero que vayamos allá un momento. Génesis capítulo 32. Encontramos acá a Jacob. Jacob. En el libro de Génesis capítulo 32, versos 25 y 26. Dice la Escritura, para los que no han leído esta historia, Jacob iba al encuentro con su hermano Esaú. Esaú venía con varios hombres a intentar matar a su propio hermano. Y quiero decirte que este hombre, llamado Jacob, dice que tuvo una lucha con un ángel. Y cuando hablamos de un ángel, vemos lo sobrenatural con lo natural. Y cuando lo natural tiene un encuentro con lo sobrenatural, yo quiero decirte que hay un efecto sobre la vida de las personas. Y en esta mañana, yo quiero decirte que en el libro de Génesis capítulo 32, versos 25 y 26, yo quiero que vaya conmigo, lo voy a leer para los que no tienen Biblia, dice así. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él y sintió el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. La palabra dejar, yo no me apartaré, yo no te soltaré, yo no te dejaré. Este hombre lo tenía agarrado. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Se da cuenta cómo usted puede atrapar a Dios? Esta mañana usted puede decirle, Señor, yo no dejo de orar, yo no te suelto hasta que tú bendigas mi matrimonio, yo no te suelto hasta que tú bendigas mi empresa, yo no te suelto hasta que tú bendigas mi hijo, yo no te suelto hasta que tú hagas un milagro financiero en mi vida, yo no te suelto, Señor, hasta que tú transformes mi circunstancia, yo no te suelto, Señor, en este momento hasta que tú hagas un milagro en mi vida. Dios esta mañana está dispuesto, está accesible
para que cualquier persona que quiera atraparlo en este momento, usted pueda hacerlo. Solo requiere de que tú tengas la voluntad de hacerlo. Esta mañana tú puedes atrapar a Dios. Y quiero decirte lo más bello de esta enseñanza en esta mañana, atrapando a Dios, lo siguiente. Quiero decirte que cuando el ángel y la parte humana de Jacob se toparon, se encontraron, ya te voy a decir lo que sucedió. Dice que había poco tiempo, ya estaba saliendo la luz del día. Y sabe que Jacob tenía atrapado a Dios. Dios descoyuntó el muslo de Jacob. ¿Y sabes lo que sucedió? El ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Y Jacob le dijo: Jacob. Valga la redundancia. Él le dijo: Jacob. Y el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Ahora escucha algo. Jacob, la palabra Jacob significa suplantador. En el contexto, en el original hebreo, la palabra Jacob significa suplantador. O sea, él tiene un pasado suplantador. Y el ángel le dijo: te llamarás Israel. Y la palabra Israel es príncipe. Príncipe con Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú tienes un encuentro con la presencia y tú atrapas la presencia de Dios, Dios te cambia tu nombre de fracaso a victoria. Dios cambia tu nombre de miseria a abundancia. Dios cambia tu nombre de enfermedad a salud. Por eso en esta mañana yo te invito a que tú puedas atrapar la presencia de Dios. Empieza a atrapar la presencia de Dios y tú vas a ver que Dios se va a mover de manera sobrenatural en tu vida. Atrapando a Dios. Jacob, dice la escritura, que no soltó al ángel y le dijo: no te soltaré hasta que te bendiga. ¿Y sabe qué ocurrió de ese gran esfuerzo? De ese gran encuentro ocurrió algo. Jacob no volvió a ser el mismo. Jacob caminó diferente. Jacob empezó a cojear, pero sabe, caminó diferente. Cuando tú naturalmente tienes un encuentro sobrenatural con Dios, tú no caminas igual, tú caminas diferente. Por eso en esta mañana, yo no sé cómo vienes caminando económicamente, cómo vienes caminando sentimentalmente, cómo vienes caminando emocionalmente, cómo vienes caminando espiritualmente. Esta mañana yo quiero invitarte a que tú puedas atrapar a Dios. Atrapa a Dios. Esta mañana te invito. Quiero que te prepares porque voy a ministrarte en este momento. Quiero decirte que aquí está el grupo en los estudios. Está intercediendo por todos ustedes. Tú me estás escuchando. Tú de repente estás de una forma inconsciente. Dices: no creo, me han pasado tantos problemas, me han pasado tantas dificultades y no creo lo que dice el pastor. Es que a mí me han sucedido tantas cosas. Quiero decirte que esta mañana, si tú crees, la escritura dice que para los que creen todo es posible. Y este precioso tiempo en que estamos acá y que bendiciendo la ciudad ha salido para bendecir tu vida, quiero decirte que en este tiempo tú tienes el tiempo de atrapar a Dios. Atrápalo. Si estás enferma, yo quiero decirte que Dios te va a poner un nombre nuevo esta mañana. Dios te va a decir: estás enferma, estás sana en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Jacob significó un pasado para él. Y el nombre que le dio el ángel a Jacob significaba un presente y un futuro. A partir de ese momento él no sería el mismo. Ahora tú tienes tu pasado de fracaso, de muerte, de tragedia, de miseria. Pues ese pasado va a quedar enterrado como quedó enterrado el nombre de Jacob. Dios lo enterró, quedó atrás.
Dios hoy quiere darte un nombre nuevo. Hoy Dios quiere darte un nombre como le dio a Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, le dijo. Ya no te llamarás más enfermedad. Ya no te llamarás más suplantador. Ya no te llamarás más miseria. Ya no te llamarán más pobre hombre. Ya no te llamarán más división. Ya no te llamarán más destrucción. Ya no te llamarán más. Hoy yo te doy un nombre nuevo. Y el nombre nuevo que te doy hoy es que tú estás sano. El nombre que te doy hoy es que habrá abundancia del bien de Dios en tu hogar. Habrá también en tu matrimonio consolidación. Habrá en tu finanza bendiciones también. Hoy Dios quiere cambiar el nombre de Jacob a Israel. Pero ¿eso qué lo hace? Cuando tú atrapas a Dios. Te invito, ¿quieres atrapar a Dios en esta mañana? Quiero decirte que Jacob, cuando salió de ese lugar, salió cojeando. Estaba cojo. Y cojear significa que no siguió caminando como él caminaba. Esta mañana, luego de este programa, tú vas a caminar diferente. Tú no vas a caminar ni vas a pensar como venías pensando, como un fracasado o una fracasada. Esta mañana, este tiempo, Dios lo ha preparado para que tú camines con fe, para que camines de forma diferente, para que camines con convicción, para que camines que todo lo que tú puedas lograr con Cristo Jesús, tú lo vas a obtener. Atrapando a Dios. ¿Quieres atrapar a Dios esta mañana? Te invito en este momento. Te invito a esta hora. Es tu tiempo para atrapar a Dios. Es tu tiempo para bendecir tu hogar. Es tu tiempo para bendecir tu matrimonio. Es tu tiempo para bendecir tu empleo. Es tu tiempo para bendecir nuestra ciudad. Atrapando a Dios. Aférrate, agárrate de Dios, agárrate fuertemente. Repito, los fariseos y los sumos sacerdotes viven de la religiosidad. Yo creo que usted no es un religioso. Yo creo que hoy usted está buscando a Dios con verdad, con integridad, con voluntad. Hoy no puede buscar a Dios religiosamente. Cuando se busca a Dios religiosamente, Dios sale de tu entorno. Dios sale de tus alrededores. Porque tú no vas a enmarcar a Dios en un cuadro. Tú puedes buscar a Dios a través de tu fe.